Una buena forma de conocer el problema y buscar soluciones es hablar con los técnicos y empresarios. Por esa razón, a continuación, vamos a conocer la visión de la industria de Medina. Será a través de una mesa de opinión. En primer lugar, saludamos al moderador y coordinador de la mesa. Tiene un conocimiento extraordinario de la situación empresarial de la villa. Se trata del presidente de Radio Televisión Medina y Comarcas, don Javier Cuevas. Javier. En la mesa, acompañando al moderador, vamos a contar con 3 ponentes. El primer ponente es aparejador. Tiene en su haber un amplio bagaje y trayectoria impresionante en la villa. Estoy hablando de don Carlos de la Fuente. Don Carlos. El segundo ponente es la tercera generación de empresarios medinenses, abuelos empresarios, padres empresarios, una saga familiar muy conocida no solo en Medina, sino también en todo el territorio nacional. Estoy hablando de don Carlos Martín. Don Carlos. Y si hoy estamos hablando del desarrollo industrial de Medina, nuestro tercer ponente conoce mejor que nadie lo que es apostar por Medina del Campo. Estoy hablando del presidente de Made Tower, don Gregorio Peña. Don Gregorio. Bueno, pues en primera, daros las gracias a todos por asistir, tanto a todos los que estáis presencialmente, como ya sabéis también este evento se emite en directo a través de nuestro canal para todos aquellos que hayan querido verlo pues desde sus casas, que también o no hayan podido venir y lo utilicen desde el móvil. Estábamos viendo ahora nosotros la intervención desde el móvil y lógicamente las nuevas tecnologías también están para algo. Agradecerle especialmente. Sé que para ellos estará Carlos, a Gregorio Peña por el esfuerzo de venir hasta aquí y estar aquí para todos nosotros significa algo, también a Carlos Martín, Carlos. Y bueno, esto va a ser un pequeño coloquio, simplemente pues para que comentemos un poco cómo vemos todo el tema industrial en Medina del Campo y sobre todo desde el punto de vista de qué atracción podemos tener una cabecera de comarca. Y quizás la primera pregunta va para Gregorio Peña, porque tiene una factoría, yo creo que es un emblema más de Medina del Campo, tanto por su historia, por todo lo que ha aportado a Medina del Campo. Y yo quería saber un poco que nos diera su opinión sobre qué ventajas y desventajas tiene estar en una población intermedia como Medina del Campo con respecto a esta misma factoría, estar ubicada en una capital, si esto supone en el tema humano algún problema, si seguimos siendo atractivos para que grandes empresas puedan elegir este cabecera o tenemos mucho que hacer para poder competir con ciudades como Valladolid, como otras capitales de provincia. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Yo no creo que sea capaz de contestar esa pregunta. Puedo hablar de mi experiencia personal, porque pensar que por otros a mí personalmente se me hace difícil, y sobre todo cuando se trata de predecir dónde está el tejido industrial. Yo creo que nosotros en general en España venimos sufriendo lo que yo llamo el abandono de la industria desde hace ya muchos años. Ese abandono de la industria pues ha supuesto evidentemente un atractivo quizás mayor en las ciudades de mayor capacidad de habitantes, pero hoy día creo que no son competitivos en algunos elementos muy singulares. Primero, la gran industria, la industria que manejamos acero, que manejamos cosas como muy grandes, necesitamos mucha superficie. Eso hoy día en las grandes ciudades es muy difícil conseguirlo. Pero si yo respecto a Medina, diría primero, tiene una ubicación sin parangón en España, tiene una conexión internacional que para nosotros es muy importante, muy fácil.
está realmente cerca de la frontera y tiene accesibilidad fácil a los puertos. También creo, mi experiencia me dice que la formación industrial todavía permanece en la ciudad. Cuando trabajas en diferentes localizaciones te das cuenta de la dificultad que hay para incorporar determinadas capacidades, y eso hoy por hoy en Medina todavía no nos ocurre, y vemos que podemos aspirar al crecimiento con el que pensamos abordar los próximos 2 años, que es un crecimiento prácticamente de duplicar la compañía. Por lo tanto, yo lo que puedo decir es que cualquier empresario que se instale en Medina va a tener primero una administración municipal que en nuestro caso ha sido muy colaboradora, nos ha ayudado muchísimo, una comunidad autónoma que cuando le planteas el tema pues también ha tenido una buena respuesta, y una localización pues ideal para el desarrollo de nuestra actividad. Creo que esos son elementos muy importantes en Medina y que pocas localidades en España pueden presentar eso. Luego hay otro tema, y es que tiene un tamaño suficiente. Cuando tú aborcas un proyecto industrial y tu aspiración es que al cabo de su consecución estés en 400 o 500 empleos, necesitas un municipio con una densidad mínima de habitantes, porque si no, eso se hace muy difícil, enormemente difícil conseguirlo. Y yo creo que la capacidad de Medina es suficiente pues para aspirar a tener empresas incluso mayores de estas cifras de empleo. Por lo tanto, reúne unas condiciones objetivas que, a mi parecer, pues son difícilmente conseguibles hoy en España. Carlos tiene una larga experiencia en urbanismo en Medina de Campo, larga experiencia, sobre todo has vivido casi toda la época. Ahora nos vemos en un momento donde la población en general y donde los empresarios demandamos industria en Medina. No siempre ha sido así, porque a lo mejor hay veces que hemos apostado más por una ciudad de servicios, pero ahora lo que necesitamos en Medina del Campo, o hay por lo menos una idea generalizada de que necesitamos industria. La pregunta es complicada. ¿Qué hemos hecho mal en estos años, o qué ha cambiado, o por qué ahora nos hemos visto en una situación? ¿Hemos tenido oportunidades anteriormente para tener esa industria? ¿Algo hemos hecho mal, bueno, como ciudad? Buenas tardes y gracias también por la invitación. Referente a lo que se haya podido hacer mal, yo creo que uno de los asuntos históricos de Medina ha sido una falta de anticipación y de imaginación municipal. Desde el principio se ha ido un poco por detrás o a la cola de otros municipios o de otras ciudades, tanto de la comunidad como de nacionales. Se ha dormido mucho en Medina sobre el tema de lo que antiguamente era una localidad comarcal donde dependíamos o se dependía mucho de los ciudadanos de los pueblos que venían a Medina. Al desaparecer un poco el tiempo, reducirse los tiempos de los desplazamientos, ¿qué pasa? Que esa gente se ha desplazado a sitios más lejanos, por lo tanto el comercio de Medina, que era un comercio muy de proximidad, le ha pasado lo que le ha pasado, que se está yendo a pique. Todo ello ha sido por ese motivo, una falta de anticipación. Por otro lado también un poco la falta de planificación a largo plazo. Cuando se pretendía, en Medina empezó el desarrollo, se empezó con un polígono industrial que es el polígono de la Nacional 6, un polígono donde las parcelas son pequeñitas, donde se planteó realmente lo que se buscaba era sacar del pueblo, sacar de las calles las pequeñas industrias que había para llevarlas a un polígono. Y no se planificó el plantear grandes extensiones o unas superficies de polígono grande que ahora por lo visto se está planteando. En aquella época solo existían 4 o 6 empresas a nivel grande que ya estaban establecidas completamente, como eran MADE o Ferrolaciones y algunas similares, y con eso la gente se conformaba, se buscaba solamente el día a día o los 4 años de candidatura, pero no la planificación a largo plazo. Eso lo que ha producido ha sido un arrastre de ir siempre a la cola de otros y los otros tiraban por delante. Siempre se ha perdido esas oportunidades y siempre
ha sido por falta de planificación de suelo, de grandes superficies de suelo, que ya lo han comentado, donde se abarataría el suelo, no sería un suelo tan caro para hacer frente a otros costes como pueden ser los de transporte o los costes de erradicación o tal. No sé si con esto te contesto. Sí. Seguiremos con el tema. Carlos Martín es la tercera generación de empresarios. Además viene de un sector que es el sector del mueble, que tradicionalmente ha sido en su día un motor industrial y en la parte de las exposiciones de muebles también un sector pujante y una atracción. ¿Qué le ha faltado al mueble? ¿Qué le ha faltado al mueble? Tú has vivido también la parte de la fabricación porque habéis trabajado con muchísimas empresas del mueble. ¿Qué le ha faltado al mueble y qué le pasa a la exposición? ¿Estamos preparados para los nuevos retos, para que la empresa del mueble siga siendo un motor de atracción de gente que venga, como ha venido toda la vida de otras provincias hacia Medina del Campo, o tenemos que ir cambiando? Gracias por la invitación, lo primero. Y bueno, yo creo que también, como en todo sector, todo comercio, ha cambiado el hábito, porque ahora mismo si alguien que acaba de terminar su licenciatura, su grado en diseño de interiores o alguna titulación relacionada con el sector y le preguntaras, ¿quieres montar una tienda de muebles? Estoy seguro que el 95% te diría que no, porque el montar una exposición de 2.000, 2.500 metros, algo como hay en Medina, ¿no?, en la mayoría de los sitios, tiene un coste elevado a montarlo de iniciación. En cambio, montar un pequeño estudio con un ordenador y unos cuantos programas y 200 catálogos, pues sale más económico. ¿Qué ocurre? Que claro, luego el cliente en realidad sí que quiere visitar, ¿no? Quiere ver esos metros de exposición, quiere ver el producto, quiere tocarlo, quiere sentarse, quiere sentirse como en su casa. Y yo creo que ese es el punto de atracción que quien esté aquí y no conozca Medina Ciudad del Mueble, pues no sé, me atrevo a decir que no seríais de aquí o no conoceríais, ¿no? Pero es el punto ese, es el sentir Medina una atracción de posicionamiento hacia el mueble, hacia atraer gente que esté en su hogar, en su casa, ¿no? Y yo creo que principalmente es eso, intentar traer a la gente para convertir Medina en su hogar. Quería preguntarle también a Gregorio Peña, Medina del Campo despega con el ferrocarril, históricamente venía menos y despega con el ferrocarril. ¿Qué tipo de interrelación tiene que haber entre la gran empresa y la apuesta por el ferrocarril? Hoy día total. Cuando tu cuenta de resultados se construye con clientes centroeuropeos, la emisión de CO2 en el transporte es un elemento de referencia. Y es evidente que el ferrocarril por tonelada transportada emite menos CO2 y consecuentemente tenemos que empezar a pensar que las mercancías han de ser servidas en todo aquello que se pueda, en mi opinión, por el ferrocarril. Nosotros probablemente sea mi voz, no sea el micrófono, pero bueno. Nosotros hace 6 meses tuvimos una experiencia en Noruega donde el cliente estaba dispuesto a pagar un 11% más de precio con tal de que se redujeran las emisiones de CO2 tanto en la fabricación como en el transporte. Nosotros en la fabricación hemos hecho bastantes cosas y estamos emitiendo relativamente menos que la competencia centroeuropea, pero en el transporte nosotros, estando España donde está, pues evidentemente siempre vamos a ser más emisores de CO2 que un italiano, que un francés, que un alemán o que un polaco en el mercado centroeuropeo, que es, digamos, donde a nivel de la economía de la Unión Europea pues hay mayor consumidores. Por lo tanto, en mi opinión, el ferrocarril ha pasado por una transformación desde el año 92 hacia el pasajero, derivado de los grandes movimientos de masa, y no lo estoy criticando, creo que se tenía que hacer y se hizo, pero se olvidó el tema de la mercancía. Toda la red nuestra de alta velocidad en España no permite
que sea usada por mercancías, porque al ir a la alta velocidad, no la velocidad alta, sino la alta velocidad, pues impide la carga por eje y por tanto no pueden entrar las mercancías. Y luego las grandes ciudades, con el cercanías y con los regionales, bloquean llegar al punto de consumo y obligan a círculos de 50 a 60 kilómetros de acceso para la mercancía que se queda a esa distancia. Mi opinión personal es que España debería aprovechar los Next Generation precisamente en el área de la conexión ferroviaria. Y hay que tener en cuenta que, bueno, estamos en la provincia de Valladolid. En la provincia de Valladolid hay varias fábricas de automóviles que transportan su vehículo montado por ferrocarril. Y lo hacen además con empresas privadas que tienen un parque que se mueve por toda Europa con un sistema de cambio de ejes. Para mí sería muy necesario que Medina del Campo pudiera tener lo que ya pudiera tener una buena plataforma de carga ferroviaria, porque la ubicación ferroviaria, la ubicación física ya lo tiene, y lo que faltaría sería que Adif o quien tenga la competencia pues estudiase el ferrocarril, que ayudaría evidentemente a los que ya estamos y sin duda traería muchísimas posibilidades de inversión. Carlos, como técnico de urbanismo, muchas veces nos quejamos los empresarios porque al final tenemos burocracias, sobre todo mucha burocracia urbanística. No lo sé si muchas veces hablamos de cómo mejorar, pero no sé si normativamente desde un ayuntamiento tiene capacidad de mejora para agilizar esos procesos. Bueno, respecto a eso, hay licencias que sí que se podrían mejorar, indudablemente. Hay otras que sí que se han conseguido, sobre todo en las licencias directas, se ha conseguido reducir bastante los tiempos, pero hay otras que son cuando hay por un cambio de uso, o las más singulares, que en lo que es en plan industrial sería el suelo de tramitar suelo. En eso, la verdad que el recorrido que tiene el ayuntamiento es difícil, es muy difícil porque depende de otras administraciones, está todo muy ligado con autorizaciones, permisos de otros organismos, se solapan unos con otros, la verdad que es muy farragoso todo eso, y eso es lo que produce pues que se alargue tanto en el tiempo el conseguir una apertura de un negocio, de una fábrica en un suelo rústico. Eso se eliminaría, según ha comentado Borja antes, consiguiendo esos suelos que ha comentado. Si ya pasan a una licencia directa, que se consigue que te eliminas todos esos tiempos y pasa directamente a una licencia municipal, dependiendo única y exclusivamente de los informes de los técnicos municipales. Y eso sí que la verdad que últimamente sí que se ha mejorado bastante. A Carlos le quería preguntar algo, no tanto de industria, porque vienes de eres una tercera generación y muchas veces ponemos en duda esa tercera generación. Tu abuelo fue un visionario montando un negocio que no le correspondía o que no venía a su ramo. Tu padre tenía mucha ambición porque ese negocio creciera, y siempre ponemos el foco en las terceras generaciones, una generación distinta, con una formación distinta a la que tuvieron tanto tu abuelo como tu padre. ¿Cómo ves esta tercera generación que se está haciendo en muchos casos y está pasando en Medina ahora mismo en muchos de los negocios, ese relevo generacional a esa tercera generación? ¿Tú le ves con las ganas y la ambición de vuestros progenitores, que fueron los que tenían esa ambición en la cabeza? Hombre, es difícil el relevo generacional. Generalmente pues pinta bien a veces, ¿no? Lo dibujan de una manera en la que pinta bien, porque teóricamente jugar si está todo hecho, solo hay que seguir. Pero yo creo que el coger y adaptarte a lo que hay, ir cambiando poco a poco, es lo que realmente cuesta, no solo a ti, sino también a la plantilla, al negocio, ¿no?
Y yo creo que lo mejor es plantearse objetivos a largo plazo y a corto plazo, con los que pues poder ir cambiando y adaptando poco a poco lo que tú crees. Y obviamente te caerás, fracasarás, te volverás a levantar, cambiarás ciertas cosas que no están bien. Si estuviera mi padre aquí te diría, ves, te he dicho que hay que hacer esto. Y obviamente te dice que hay que hacer muchas cosas, pero al final es que si no te equivocas tú y no tienes tus propias decisiones que hacer, nunca vas a saber si está bien o está mal lo que pensabas, ¿no? Entonces, principalmente yo creo que eso, que hay que atreverse. Pero ¿tiene ambición tu generación desde tu perspectiva? ¿Tiene esa ambición que tenían tus padres? Mi generación como tal no, porque es verdad que hay gente que sí y hay gente que no, ¿vale? Pero de todos mis contactos, amigos relacionados con el mundo de la empresa, pues cuesta más, ¿no? No se han dedicado igual a la empresa, sino que se han dedicado para trabajar para alguien o en la administración. Entonces, pues eso, a ver, a mí me fastidia, porque claro, tú hablas del mueble como tercera generación, pero en la pastelería yo soy la quinta. Entonces, claro, ¿cómo dejo yo un negocio con más de 52 años por un lado y de 118 por el otro? Es que, claro, es una responsabilidad también tremenda, porque yo me acuerdo, bueno, tú a mi abuelo lo conocías, ¿no? Y decía, ten cuidado porque la primera generación lo crea, la segunda lo mantiene y la tercera ya sabéis por dónde va, ¿no? Entonces, claro, me ponía ahí en una tesitura un poco difícil, ¿no? Pero él siempre con un apoyo a haz lo que quieras, pero disfruta con lo que haces. Gregorio, una de las dudas que nos surgía, sobre todo, es en el tema de cuando viene una empresa del tamaño de MADE, fundamentalmente era dos cuestiones: los recursos humanos y la posibilidad de crecimiento dentro de una cabecera de comarca o de una población intermedia. ¿Existe dificultad para los recursos humanos o para ese crecimiento por el tipo de población? Lo dije en la primera intervención, nosotros estamos bastante satisfechos de la respuesta de recursos humanos que estamos teniendo en Medina del Campo, lo cual no quiere decir que estemos recibiendo la respuesta que nos hace falta, que son dos cosas diferentes. Cuando digo que estamos teniendo una buena respuesta en Medina del Campo, es por comparación en las diferentes actividades y las diferentes localizaciones donde nuestras empresas están. Y en ese sentido está pues a un nivel relevante. En general, todas las localizaciones han tenido no solamente el problema de urbanismo que se indicaba del abandono de la industria, sino también las vocaciones y las formaciones hacia la industria. Y eso nos va a llevar un tiempo de recuperarlo. Afortunadamente, algunas cosas han sido positivas en el tema de la pandemia, y yo creo que una de ellas ha sido el rompimiento del concepto Bobril de que fabriquen otros, nosotros compramos y vivimos de los servicios y del turismo. Yo creo que hoy día la ciudadanía percibe que hace falta una industria mínima, una industria de seguridad, porque en un momento determinado te puedes quedar incluso con problemas de abastecimiento, ¿no? Eso está trayendo consigo también un cambio en las decisiones empresariales y también en las decisiones de los trabajadores como forma de vida. En tiempos actuales que se habla tanto del trabajo estable, concepto que yo odio, porque da la sensación de que el empresario no busca la estabilidad, y si algo buscamos el empresario es la estabilidad. El trabajo es la respuesta a tener el mercado. Por lo tanto, tendremos trabajo si tenemos mercado y seremos eficaces en ese mercado. El trabajo estable no existe. Lo que existe es la calidad, la competencia y la instrumentación de la empresa en el sector en el que está. Y en ese sentido, la formación de las personas es importante, y en general necesitaríamos volver a recuperar ingenieros de otra época. Y una de las cuestiones que también es importante es una empresa importante
crea a su alrededor o genera a su alrededor una capacidad industrial de empresas auxiliares importantes. Esa capacidad, ¿cómo lo has visto en Medina? Esas empresas que luego tienen o que transportar o que hacer otra serie de trabajos que no están dentro del negocio principal de la factoría. Ahí nuestra experiencia es muy escasa porque nosotros fuimos unos visionarios totales, ¿no? Nosotros inauguramos la fábrica 5 días antes del COVID, con lo cual, vamos, tuvimos un ojo espectacular. Y nuestro sector, además, se vio muy perjudicado y muy paralizado, tanto durante el 20 como el 21. Y los planes de MADE van con algo de retraso. Es verdad que en este momento estamos cerca ya de los 200 operarios y todavía MADE es capaz de ser autosuficiente y no necesitamos por ahora tirar de subcontratación o de industria que nos diera apoyo. Lo que sí sé en la poca experiencia que tenemos es que falta capacidad industrial. Falta capacidad industrial en temas que están más desarrollados en el País Vasco que aquí. Todo el tema de mecanización, todo el tema de preparación de materias, todo el tema de materia prima, todo ese tema aquí, como es lógico, está muy dominado por la industria del automóvil. El resto de las empresas pues accedemos con más dificultad. ¿Cuál es el objetivo a corto y medio plazo de la factoría? Bueno, primero ser rentable, que todavía no hemos llegado ahí, ¿no? No, es decir, a ver, nosotros con MADE lo que hemos trazado es ser, ya lo es, la única empresa europea que tiene integrado toda la actividad de esta industria. En enero del año pasado inauguramos ya la planta de pintura. Nuestro producto es un producto muy complicado de pintar porque es del siglo XIX, es pintar al agua para que se evapore el agua y la pintura quede impregnada en la estructura. Y eso lo hemos conseguido poner en marcha en enero y junto con unas inversiones que vamos a hacer este año vamos a tener probablemente, no en cantidad de trabajo, porque una factoría nuestra en otro sitio es varias veces MADE, pero sí que vamos a tener la única industria de este sector con toda la actividad integral. Y nuestro objetivo para poder sobrevivir es llegar a tener una plantilla no inferior a 350 personas, que es cuando nosotros, digamos, empezamos a ser medianamente rentables. Carlos, hablando de empresas y de implantación de empresas, estábamos oyendo antes hablar los planes urbanísticos, la capacidad que vamos a tener en un futuro próximo para generar suelo, casi como de retroactivo. Hemos perdido oportunidades por no tener ese suelo. Hemos perdido oportunidades reales. No, realmente sí. Históricamente se ha demostrado que se han perdido pues bastantes, bastantes lo mismo es mucho, pero unas cuantas empresas que pudieron venir en su tiempo a Medina, como pudo ser la misma de Acor, de Olmedo, y detrás de ella bastantes, algunas otras que se habló también en su tiempo de los años 80 de la FASA, y alguna más que podían haber venido a Medina, pero por falta de esa planificación de suelo o destino rápido de un suelo de superficie suficiente y económica que no sea especulativo, pues por esas faltas mucho se perdió. Ahora yo sé que, me consta de que sí que se está tratando de eliminar ese problema. Sí que vamos un poco tarde porque en esto lo más importante siempre es la anticipación, planificación, anticipación y imaginación, es lo que hay que tener. Prever lo que vaya a venir para adelantarte a los demás y atreverte a hacerlo, sin más. Es la solución. No ir detrás de los demás, nunca. Adelantarnos a los problemas. Carlos, te quería comentar un poco porque
calidad de vida a los jóvenes, estilo de vida, más movilidad en cuanto a tu generación, estáis más normalizada esa movilidad entre ciudades, se va normalizando el teletrabajo en muchos de los casos. ¿Qué crees que puede repercutir con esta generación, con el teletrabajo? ¿Eso va a beneficiar a estas zonas? ¿Vamos a hacer que esa calidad de vida que tiene este tipo de poblaciones de 20.000 habitantes pueda ser atracción de teletrabajo y que se trabaje para cualquier compañía o cualquier empresa, independientemente de la distancia? Pues mira, te cojo una parte de antes, ¿vale? De la pregunta de antes. Decías antes que si mi generación se dedicaba a su empresa, ¿no? Algo así. Yo antes de estar en mi empresa trabajé en Madrid 10 años y bueno, pues estaba bien y podía haber tomado esa decisión de quedarme allí, en una empresa grande, relacionada con la consultoría, bueno, pues ya está, plantear mi vida, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que también yo creo que enganchando a esa segunda cuestión de esa calidad de vida, ¿no? Y yo creo que llega un momento en el que pues ves qué haces en tu día a día, que sí que es verdad que en una ciudad grande tienes muchas cosas, mucha atracción, pero si piensas y muchos inconvenientes también, porque si piensas en tu día a día, al final es trabajo, casa, un poco de deporte, a cenar y a descansar y volver a empezar otra vez, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que claro, yo dije, ostras, pero entonces, ¿qué te atrae con estar aquí, no? El fin de semana, un día a la semana, ¿y a cuánto estamos de Madrid en AVE? Aquí, a 50 minutos. Entonces, pues, ¿por qué no ser un punto de atracción Medina para vivir teletrabajando, como bien decías, ¿no? Porque yo creo que, joder, si atraes al público, como bien decías, a vivir a Medina en una zona en la que comercialmente es perfecta y para vivir con un alquiler más bajo que en una gran ciudad, una conexión directa a Madrid de 45 o 50 minutos, pues yo creo que sería perfecto, ¿no? Te pongo el ejemplo. Yo viví 4 años en Alcobendas y trabajaba en Torre Picasso. Tardaba 1 hora y 10 en llegar de Alcobendas a Torre Picasso. Y de aquí ahora mismo al centro de Madrid tardas 1 hora y 10, 1 hora y cuarto. 55 minutos de AVE más 10, 15 minutos en metro. Entonces, joder, es que es perfecto. Yo lo veo perfecto, ¿no? Luego, como conexión con la 6, pues también, si no fueran por los 13,90 de peaje de ida más 13,90 de vuelta, sería perfecto, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un punto de conexión perfecto para el teletrabajo, porque si vas un día o 2 a la oficina, el resto, ¿qué haces? ¿Sufres o trabajas o vives, ¿no? Y al final yo creo que hay que buscar esa conexión, sobre todo cuando ya pasa esa franja de tanta diversión y querer más tranquilidad, ¿no? Que yo creo, si digo esto es porque ya parece que me estoy haciendo mayor y me fastidia decirlo, pero es verdad, ¿no? Llega ese momento de buscar otras ambiciones, ¿no? Una calidad de vida mayor, una familia, no sé, quieres otras cosas. Y yo creo que ese es un buen punto de inicio para que la gente se pueda trasladar a Medina a vivir. Y para acabar, sí que me gustaría hacer una pregunta a Gregorio, porque hemos hablado de la logística y la importancia del ferrocarril. Muchas veces en Medina del Campo, y sobre todo los medinenses, defendemos mucho la posición estratégica que tiene Medina del Campo en relación al mapa, en relación a estar cerca de País Vasco, equidistante de Madrid, poder tener una línea con Portugal bastante aceptable. ¿Verdaderamente puede ser ese el punto de partida para que Medina del Campo tenga una reindustrialización? ¿O un apoyo importante? Yo creo que si fuera capaz de contestarte a todas las preguntas con certeza, debería ocupar otra posición diferente a la que tengo, pero yo lo que diría es que a veces nos esforzamos en decir lo que no tenemos y se nos olvida lo que tenemos. Y yo, como recién llegado a la industria en Medina del Campo, que realmente MADE hoy no es la empresa que había, no tiene ni sus clientes, ni su tipología de producto, ni nada de lo que fue. Por lo tanto, digamos que puedo considerar que acabo de aterrizar y estoy recibiendo los primeros inputs. Yo creo que Medina del Campo lo tiene, si es que lo que hay que hacer es hablar de lo que tiene. Y
O sea, la relación nuestra con la administración aquí ha sido espectacular. Se ha traducido con las administraciones que hemos hablado y con las diferentes sensibilidades de las administraciones en sus momentos, pues ha sido de ayuda. De una colaboración privada. Medina tiene, yo creo que varias cosas. Hoy acabamos de escuchar todo un esfuerzo por parte del concejal de Hacienda y por parte del concejal de Urbanismo. Soy incapaz de repetir todo el resto de funciones que tenías, pero sí creo que esa es la línea. O sea, eso lo que hay que hacer es presentarlo, lo que hay que hacerlo es vivirlo. Pero es que Medina lo tiene. A ver, una ciudad ubicada donde está ubicada, con más de 20.000 habitantes, prácticamente no tiene competencia. Aquí un empleado tiene una renta libre mucho mayor que en otras demarcaciones. Aquí puede haber un plan de formación. Conociendo la industria que ya está, se puede plantear un plan de formación, pero un plan de formación no la vieja usancia de las escuelas taller, del esfuerzo, pero cosas que se han hecho en otras ciudades, que en las que nosotros estamos, o localidades mejor que ciudades, pues es como, por ejemplo, que los soldadores tengan la certificación de ingeniería. Que eso, pues, te da una serie de marcas. Pero yo diría en Medina del Campo que se ensalce lo que tiene, que lo que tiene es que es mucho. O sea, nosotros, cuando decidimos venir aquí, nos planteamos si venir aquí o seguir creciendo en las factorías que tenemos, porque tenemos capacidad de crecimiento y de hecho estamos creciendo también. Pero veíamos muchas oportunidades. La oportunidad de ubicación es sin duda alguna importante. El que estés en una localización donde los precios de la vivienda no son los de una ciudad, de las que hoy día vemos en la prensa con costes de alquileres espectaculares, donde la posición de relación, distribución, de recibir clientes, pues es fácil. O sea, nosotros, el 80% de nuestras ventas se hacen fuera de España. Y cuando digo se hacen fuera de España, se hacen en cualquier punto que no sea Oriente. Tienes que recibir a los clientes, tienes que recibir a los que te homologan. Madrid y Medina del Campo, antes lo describías tú, tienes a una persona aquí sin ningún problema. Tiene mucha, o sea, yo creo que lo que hay, Medina del Campo lo que debería hacer es hablar de lo que mucho que tiene, si podemos decir una síntesis. Y si podemos decir qué pediría yo pediría que se hagan planes de formación relevante y a nivel estatal que se dedique algo del dinero de los préstamos mutualistas del Next Generation al desarrollo ferroviario. Yo creo que si eso se consiguiera en Medina del Campo sería prácticamente la localidad de España donde la industria iba a estar mirando permanentemente. Pues os agradezco a los tres, de verdad, que hayáis podido sacar unos minutos, que hayáis estado aquí, y os agradezco de verdad vuestras intervenciones y espero que con este tipo de eventos podamos seguir por lo menos dando un soplo de ilusión a la gente y de decir que seguimos vivos y que seguimos apostando por la industrialización en Medina. Muchísimas gracias a los tres.